muchas cosas bonitas de aquí. El doctor Muñoz nos decía ingenieros en el salón de clase. Ya nos trataba como ingenieros. Y recuerdo que él era más bien un educador de ingeniería química, también era educador para la vida. Nos enseñaba muchas cosas de experiencias que él había tenido. Al igual que el doctor Alberto Molini, que también tenía sus refranes y tenía muchas enseñanzas de la vida real, práctica. También teníamos muchos profesores de los Estados Unidos. Recordamos con mucho cariño al doctor Dan Taylor, que nos enseñaba destilación. Nos enseñaba no solamente a las clases de ingeniería química, sino cómo pensar. Yo creo que esa fue la mejor educación que nos hemos tenido. En una escuela donde nosotros aprendimos a pensar. Fueron unos días fuertes para nosotros, con pocos escasos recursos económicos, mucho trabajo. Nosotros nos dedicábamos a estudiar y aprendimos a pensar. Muchas anécdotas muy bonitas que hasta la fecha el grupo de nosotros por lo menos se ha mantenido unido. Disfrutábamos muchísimo, especialmente en las justas intercolegiales, porque ahí era que la banda se destacaba. Hubo dos eventos bien significativos que me gustaría, si tengo el tiempo, compartir con ustedes. Y es que nosotros, para la fecha de cuando se celebraba el Día del Veterano, nosotros compartíamos y salíamos en parada hasta el pueblo de Mayagüez. Entonces yo tocaba la flauta, como les dije, y teníamos que ir en parada hasta el pueblo. ¿Y qué pasa? Que para aquella época había un grupo que siempre estaba en protesta de los del ROTC, porque aunque yo estaba en la banda utilizaba el uniforme del ROTC. Y estuve todo ese tiempo que yo estuve en el colegio. Y cuando estábamos llegando a la Plaza de Colón en Mayagüez, me acuerdo como ahora que se tiraron a la calle estos muchachos protestantes que yo no sé ni por qué ellos protestaban, ¿verdad? Porque estaban en contra del ROTC. Se tiraban a la calle y nosotros tocando la marcha de Washington Post, yo pasando por encima de ellos para no aplastarlos, nosotros tan tarán, 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 y seguíamos por encima de ellos hasta que llegábamos, ¿no?, al final. Gracias a Dios todo fue muy bien. Y otra experiencia muy buena era que cuando íbamos a las justas intercolegiales, como nos amanecíamos el día anterior, nos íbamos el día anterior, ya el otro día cuando venía pasando por el frente, por la pista, el representante del colegio en la carrera de los 10,000 metros, nosotros, don Celso nos decía, ahora, y nos despertábamos y todos empezábamos a tocar el himno del colegio y después nos sentábamos a descansar otro ratito. Cuando volvía otra vez él a pasar por el frente de nosotros en las gradas, ahora, y eso fue una experiencia magnífica. Participamos en muchas actividades con la banda aquí en el colegio. Yo conocí a mi esposo aquí y él era colegial, el señor Nelson Alemar Elías, el cual estuve casada con él 45 años y la muerte pues nos separó hace 2 años. Pero con él tuve la oportunidad de aprender tantas cosas aquí del colegio. Él trabajaba en el laboratorio de mecánica aquí y conocía todo lo de las columnas de destilación, las calderas, y él me enseñó a mí eso que cuando yo fui a la industria, pues ya yo conocía, ¿verdad? Y muchos decían, pero esta acabada de graduar ya conoce todo esto, y él me contribuyó mucho en ese aspecto, y entonces, pues me ayudó mucho también, como les expliqué a ustedes, la disciplina y los valores. Para mí el disfrute de estar estudiando ingeniería química, que en aquel tiempo se decía que era de las profesiones en más demanda, y pues el saber que lo podía hacer cada vez que cogíamos un examen. Yo vivía en el Darlington y veníamos corriendo desde allá cuando ponían las notas en el tablón de dicto para estar seguro cómo salimos. Así que hacíamos ejercicio a la vez que disfrutábamos ver cómo salíamos. Ser colegial, la experiencia que tuvimos aquí, el compañerismo, la dedicación que tenía todo el mundo hacia los estudios, creaba un ambiente bien bonito para estudiar y uno capacitarse para el mundo del empleo. La parte de los deportes, bueno, yo aprendí a jugar ajedrez aquí, era un torneo internacional, yo no sabía ni qué era, y me puse a observar, me entusiasmé, y así que vivimos la vida colegial en su amplitud. Tiempos difíciles, tiempos de revuelta, pero nuestro colegio siempre seguirá siendo colegio, y pudo más el deseo de proteger la institución
y de que se mantuvieran dando clases y nosotros tomando clases, que aquellos respetando la diversidad, pero buscando más lo que nos unía. Voy a contar anécdotas antes y después. Antes de cuando estaba soltera sin novio, pues mi vida básicamente biblioteca, hospedaje, proyectos de la clase. Cuando tuve novio, que era de mi pueblo, pues ya ahí salíamos a otras cosas, al cine. Mayagüez en ese momento había muchas jaranas de las fraternidades, íbamos a mucho. Curioso, las fiestas eran una fiesta donde no se bebía tanto como muchos años después. Se disfrutaba mucho la camaradería, las salidas básicamente eran actividades, el recinto celebraba muchas actividades sociales y traía excelentes artistas para conciertos para sus estudiantes, así que yo disfrutaba mi vida académica así como la social y cultural del recinto, la disfruté mucho, grandemente. En el tiempo que yo estudié, ciertamente en la parte deportiva éramos muy exitosos, ganando las justas colegiales continuamente, consistentemente, no con problemas, pero compitiendo en una forma leal. Pero una de las cosas importantes sobre esa particularidad de la justa es que el colegio de alguna manera tuvo la fortuna de hacer selección, de proveer becas a estudiantes no solamente locales de mucha calidad, pero también extranjeros de excelente calidad atlética, pero también educativa. Unos estudiantes que fueron exitosos no solamente en las notas de clase aquí, sino en los países de donde provenían. Yo disfruté tanto el colegio, yo tuve la oportunidad de conocer unas personas maravillosas, ir a la cafetería y uno sentarse en una esquinita a oír a aquellos profesores como de matemáticas, de humanidades, doña Neida Rivero, Figueroa Chapel, que se sentaban a hablar de la vida. Tuve la oportunidad de moverme entre Salvador Alemagni, Pietri Oms, Martínez Picó, rectores de rectores. Disfruté tanto que tuve maestros increíbles como Angelita Martínez y cogí matemáticas con Eugene Francis, que todo el mundo cogía la clase fuera del salón, nos quedamos unos poquititos, pero era increíble profesor, unos profesores excelentísimos. Tanto fue así que yo decidí que yo quería quedarme en el colegio y entonces estuve 31 años enseñando. De donde yo me gradué de administración de empresas, yo conseguí que eventualmente, busqué un grupo, ¿verdad?, que me ayudara, que eventualmente que trajéramos administración comercial y ciencias secretariales a Mayagüez. La última clase que se graduó de división de extensión fuimos nosotros. Ya el año próximo había una facultad con un decano que fue Ángel Luis Rosa. Y todo eso yo lo trabajé, yo me metí en las reuniones del Senado, que otro de mis profesores que yo adoré, Wilfredo Ruiz Olivera, me permitía que yo fuera para cuando tuviera un momentito, él me daba la oportunidad de hablar y decir qué era lo que queríamos, que era que el programa, que el bachillerato se ofreciera aquí. Eventualmente se ofreció aquí